Esta expresión que tengo para hoy, que por misericordia el Espíritu Santo me ha revelado cada día más en su palabra, quiero compartirlos resumidamente por el tiempo, y es lo que tiene que ver con el santuario, la relación entre el santuario. Ese es el tema, la relación entre el santuario. ¿Qué significa eso? Es un tema muy profundo, podríamos hablar una semana, 15 días, un mes, y quizás sería resumido, pero vamos a tratar de resumir algo interesante en este momento. Para poder entender lo del santuario, tendríamos que venirnos desde Abraham, desde los tiempos anteriores, cuando nació Isaac, cuando nació Jacob, ¿verdad? Entonces, cuando nació Esaú. Y desde allí se desprenden dos grandes naciones, la nación de Esaú, que tiene que ver con los árabes, y la nación de la genética o la condescendencia de Jacob, más tarde llamado Israel. Por eso es muy interesante cuando él llega a Harán, después de huir por la persecución de su hermano, llega a Harán, a tierra de Labán, familiar. Y ahí tiene que pagar 7 años por una esposa, pero cuando le van a dar, le dan la que no es. No era la que él quería, paga otros 7 años. Y esto es muy profético y muy significativo en el santuario. Pero, continuando, encontramos que finalmente compra 2 esposas, 2 mujeres, y se viene con sus concubinas, lo que llamamos las empleadas o las que ayudan en casa, las que ayudan en casa. Entonces, él viene y a la que realmente él quería le dio hijos de último. En la Biblia encontramos 6 relaciones de condescendencia en el área de las 12 tribus o los 12 hijos de Jacob. Y ninguno coincide. Algunos se dicen, pero ¿por qué se contradice la palabra? Si nosotros miramos en Génesis 49, encontramos que el orden en que Jacob enumera a sus hijos no es el mismo orden que enumera en Génesis el versículo 29 y 30, el versículo 34 tampoco, y así sucesivamente en 6 ordenanzas o en 6 explicaciones con respecto a los hijos de Jacob no concuerdan ninguno. Entonces, ¿qué sucede aquí? Es sencillamente porque hay una connotación que respecto al compromiso y al orden de nacimiento y al orden de promesa y al orden de batalla y al orden de fila dentro del santuario. Porque si nosotros encontramos y estudiamos, leemos allí en Génesis 29 y 30, encontramos que el orden correcto de los hijos de Jacob, encontramos que el primero es Rubén y el último es Benjamín. Pero realmente todos fueron hijos de Raquel, o todos fueron hijos de Lea, o de Silpa o de Bila. No, a la que menos pensaba que iba a tener hijos, le dio 6 hijos, hombres, y una mujer, Dina, que es Lea. Y los primeros 6 hijos los tuvo Lea. Tuvo a Rubén, Simeón, tuvo a Leví, Judá. Fueron los primeros 6 hijos, pero en el orden correspondiente, desde Rubén hasta el último, sería entonces Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan y Neftalí, que serían hijos de Bila. Los primeros 4 son hijos de Lea, hasta el número 6, y luego el número 7 y el número 8, que es Gad y Aser, serían hijos de Silpa. El número 7 y 8, y luego el número 9 y 10, que sería Isaacar y Zabulón, son hijos de Bila, de Silpa. Y luego el número 11 y el número 12 sería José y Benjamín. Entonces, consecutivamente, en el orden de nacimiento está Rubén, Simeón, Leví, Judá, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Pero recordemos que él no solamente tuvo 12 hijos varones, tuvo a Dina, que le presentó un problema en una de las ciudades en aquel entonces. Pero Dina, ¿en qué orden quedó? Dina nació de Lea con Jacob después de tener a Isaacar. Entre
allí después de Isaacar viene Zabulón. Entre Zabulón y José nace Dina. Así que Dina es mayor que José y que Benjamín. Eso es muy interesante entenderlo. Cuando nosotros llegamos al santuario, al tabernáculo, encontramos allí una correlación de esas 12 tribus y su formación, que estaban 3 tribus al oriente, 3 tribus al occidente, 3 tribus al norte y 3 tribus al sur, son las 12 tribus. No están organizadas en el orden de nacimiento, están diferentes. ¿Por qué? Eso es muy interesante estudiarlo, pero estamos resumiendo todo esto. Y luego encontramos que el tabernáculo tiene 4 connotaciones. La connotación de las tribus en 12 grupos, como lo acabé de mencionar, tiene el atrio, tiene el lugar santo, que en hebreo sería Kadosh, y el lugar santísimo, que sería Kadosh, Kadoshim. Entonces, esta relación la encontramos aquí y es la correlación más importante que nosotros podemos encontrar, y es de lo que vamos a tratar de correlacionar los 7 elementos, que realmente aparecen 6, pero realmente hay uno implícito, o hay uno que no es tangible, 6 tangibles y uno intangible. Y eso lo vamos a ver ahorita con la relación de Apocalipsis, con las 7 convocatorias o fiestas judías, fiestas del Eterno, en relación con esto, cómo enlaza todo esto. Eso es muy importante. Así que esta relación del santuario, o correlación que tiene, mencionamos en el atrio, encontramos 2 elementos, pero realmente son 3. 2 tangibles, 1 intangible. En el lugar santo, o Kadosh, encontramos otros 3 elementos, que esos sí son tangibles. Y en el lugar santísimo, o Kadosh Kadoshim, encontramos un elemento. Ahora, son 3 áreas. En el primero encontramos 2, 1 intangible. En el segundo, que es el lugar santo, 3, y 1 en el último, para completar 7. Ahora, nosotros nos han hablado mucho de Yom Kippur, del día del juicio investigador. Pero ¿cómo se relaciona esta correlación dentro del santuario celestial? Vamos a verlo, es muy sencillo. Hay que concentrarnos bastante para poder entender esta connotación o esta correlación, estas profecías que son paralelas, que van de manera enlazada y que son contemporáneas. Pero también son históricas, son proféticas, son naturales y son perspectivas personales o profecías de contexto en el sentido personal. En el atrio encontramos en primer lugar el altar de sacrificios de bronce y sus utensilios. Eso representa en el contexto de las 7 fiestas, contempla la Pascua. Pero en el contexto de la historia es la salida de Egipto. Inicia en Egipto con la Pascua que ellos celebraron, cuando con un tintel marcaron las puertas para que donde estuvieran las puertas marcadas no hubiera muerte de los primogénitos. Esa es una relación histórica. En el atrio, la muerte del Cordero, que representa muchos años después la muerte del Señor Jesucristo. Pero en el libro de Apocalipsis, ¿qué representa? Representa el sacrificio del Señor Jesucristo, y dice que el que era vivo, el que murió y resucitó, el alfa y el omega, ¿verdad? Pero en el contexto de las fiestas ya dijimos que es la Pascua, o Pesá en hebreo. De ahí generalmente nosotros saltamos al lavacro, que sería el bautismo, pero dejamos de lado algo muy interesante, un elemento intangible que no se ve pero existe. ¿Cuál? Recordemos que el 14 de Nisan, que corresponde al mes de abril, Nisan, abril, el 14 de Nisan se celebraba la Pascua, la Santa Cena, pero que se celebraba el 15, los panes sin levadura por 7 días. Y el 16 de Nisan, las primicias que corresponden al lavacro o al reavivamiento, al resurgimiento, cuando la persona se bautiza y nace, pasa de muerte a vida.
Así que entre el altar de sacrificio y el lavacro están los panes, los panes sin levadura que iniciaban el día 15. O sea que eso están entre estos dos lugares. Ahora, ¿qué relación hay aquí con nuestra vida personal con el Señor? Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador, ¿verdad? Estamos aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que sería el altar de sacrificio, que sería la Santa Cena. Pero de ahí, para pasar el bautismo, hay un paso muy importante, que es los panes sin levadura. ¿Qué significa eso? La levadura es pecado y el pan es la palabra de Dios. Es decir, que nosotros para ir al bautismo tenemos que tomar una decisión de dejar el pecado y aceptar la palabra de Dios sin pecado, sin levadura. Así que ese es el segundo paso, intangible que encontramos allí. Lo podemos reconocer por los panes sin levadura, o el Hag HaMatzah, que es en hebreo. Luego ahora sí pasamos, todo esto dentro del atrio, pasamos a lo que se llama el lavacro, donde el sacerdote se lavaba antes de hacer el sacrificio y de colocar sus vestiduras. Sus vestiduras eran 7 del sacerdote principal, sus 7 vestiduras. No hay tiempo para hablar de eso ahora, pero es un tema muy interesante. Y ese lavacro representa el bautismo. Después de recibir el bautismo, ahora sí entramos al triángulo de la santificación, lo que es el lugar santo, el Kadosh. Y allí lo primero, cuando Jesús salió del bautismo, ¿qué fue lo primero que recibió? El Espíritu Santo. Cuando pasa del lavacro al lugar santo, ¿qué es lo primero que se encuentra allí? Lo primero que se encuentra allí es sencillamente el candelabro con 7 lámparas que representa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo recibe. Esto es muy interesante, relacionar estos 7 pasos importantes en la historia, en nuestra conversión, en nuestra relación con el Señor y en qué tiempo nos encontramos. Por eso vamos a continuar a hablar de este tema tan interesante. Así que al entrar al Kadosh, al lugar santo, se encuentra con el candelabro. ¿Qué representa el candelabro en la vida del ser humano? La presencia del Espíritu Santo. ¿Pero qué representa en la historia? El Pentecostés. Después de las primicias que resucitaron el día 16 de Nisan, que las tumbas fueron abiertas y resucitaron muchos después de la resurrección de Jesús. Eso representa los que resucitaron, las primicias, las que salieron en lavacro. Luego el candelabro. Esto es muy interesante cuando nosotros comprendemos la relación histórica, personal, contemporánea y la vida espiritual. En el día de Pentecostés se celebró lo que encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. En el santuario representa el candelabro, pero en Apocalipsis, ¿qué representa? En Apocalipsis representa las 7 iglesias. Ustedes notan que cuando habla de las 7 iglesias en el capítulo 2 de Apocalipsis y en el capítulo 3, siempre tiene presente el candelabro con 7 lámparas. Los candelabros son las 7 iglesias, son los 7 ángeles de las 7 iglesias, porque está representando las 7 iglesias del candelabro en la historia. En la historia. Entonces el candelabro representa la preparación y la vivencia que tiene el ser humano cuando ya sale el bautismo, lo recibe el Espíritu Santo y lo prepara para mirar hacia frente del candelabro. Recordemos que la entrada del santuario estaba a la puesta del sol, es decir, al oriente. El lugar santísimo, ¿verdad?, estaba en el occidente. Y los panes de la proposición al norte y el candelabro estaba al sur. Ahora sí, colocándonos ya aquí en el candelabro, miramos hacia el norte y encontramos los panes de la proposición. Pero los panes de la proposición en las fiestas, en las convocatorias de la tierra, las fiestas judías que llaman, ¿qué representa? Representa los panes de la proposición, pero ¿qué representa en Apocalipsis? Representa en Apocalipsis los sellos de Dios, los sellos que están en el libro de Apocalipsis a partir del capítulo 6 y 7. Pero en las fiestas, ¿qué representa? Representa las trompetas, representa aquí las trompetas, las 7 trompetas.
Pero primero van el candelabro y van las iglesias y luego van entonces los sellos y luego van las trompetas. No, porque en la vida de un ser humano tiene que recibir en el lugar santo, por eso se llama el círculo de la santificación o el anillo de la santificación. Un ser humano en la historia recibe el Espíritu Santo, lo prepara para estudiar la palabra, ora, que ya es el altar del incienso, que son las oraciones de los santos, que en la profecía de las fiestas estaría representando Yom Kippur, o sea, día de juicio. Yom, día, Kippur, juicio. Para entender un poco, porque como esto no es así como muy fácil de asimilar, vamos a hacer un pequeño recuento. En el lugar santo, en Kadosh, el candelabro representa, en la historia de la fiesta, representa el gran Pentecostés, pero en Apocalipsis representa las 7 iglesias. Pero en nuestra vida de relación con Jesús, en nuestra vida, desde que aceptamos a Jesús hasta que Él venga, ¿qué representa? Representa la unción del Espíritu Santo. O sea, cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida para dirigirnos. Ahí estamos parados a la entrada del santuario, al lado del candelabro. Y luego miramos al frente y en el frente encontramos los panes de la proposición, que en Apocalipsis serían los 7 sellos, y en la fiesta serían las 7 trompetas históricas. Y luego pasamos nuevamente o continuamente aquí al altar del incienso, que es un altar de oro. Recordamos que el altar de sacrificio es de bronce, forrado en bronce, pero el altar del incienso es forrado en oro. Hay una gran diferencia entre los dos. Aquí se quemaba un incienso especial, que en Apocalipsis nos dice que son las oraciones de los santos. Por eso se llama el triángulo de la santificación. Recibimos el Espíritu Santo, nos inspira para estudiar la palabra de Dios, vamos a la oración, nuevamente el Espíritu Santo nos guía, vamos a la palabra y así pasamos en un proceso de santificación. Como estos 3 van relacionados, así en Apocalipsis las iglesias, los sellos y las trompetas van de la mano en la historia, ya que ellas se van cumpliendo paralelamente, contemporáneamente. Pero el 6º sello sí se cumple un poquito más adelantado. Ahora, Yom Kippur tiene una gran relación con el altar del incienso, el altar cubierto de oro. ¿Por qué? Porque aquí ya solamente es el último elemento en el lugar santo para entrar al lugar santísimo. En la historia es Yom Kippur. Y Yom Kippur comienza con el sonido de la 7ª trompeta. Ahora, ¿cómo sabemos que comienza con el sonido de la 7ª trompeta? Dice Apocalipsis 10, versículo 7, dice que cuando suene la trompeta, la 7ª trompeta, el misterio será revelado. O sea, el misterio de la correcta interpretación. Y el versículo 11 del mismo capítulo de 10 de Apocalipsis dice que es necesario volver a profetizar de nuevo. ¿A quiénes? A toda tribu, lengua y pueblo. Porque hasta aquí el mundo entero no ha sido predicado o explicada la palabra de la profecía correctamente. Eso es algo impresionante. Entonces nosotros nos encontramos ya en el altar del incienso, en Yom Kippur, y eso comienza con el sonido de la 7ª trompeta. Si nosotros hablamos históricamente, encontramos que ya llevamos más de 150 años con el sonido histórico de la 7ª trompeta. Pero algunos lo interpretan que las 7 trompetas suenan al final, en los 7 años de la gran tribulación. Eso es en lo personal, en lo profético personal. Porque así como sonaron en Jericó durante 7 días, ¿verdad?, una por cada día, en el último día sonaron las 7, así que esto se vuelve a repetir y Jesús vendrá en la última trompeta, vendrá Él. Ahora, ¿cuándo termina Yom Kippur? Yom Kippur termina Yom Kippur con la caída de la primera plaga.
Cuando caiga la primera plaga, el que es justo sigue siendo el justo, y el que es injusto sigue siendo injusto, y el justo justo. Porque aquí ya no habrán más sino sellados y marcados. Ya Jesús termina su intercesión en el santuario celestial, en el lugar santísimo, y se prepara para salir como rey a recibir a su pueblo, para llevarlo ¿a dónde? A Sucot, a la fiesta de la cabaña, a la boda del Cordero. Y aquí comienzan las bodas del Cordero, aquí en el lugar, que sería el lugar santísimo, y esa es la perfección. Por eso allí en el lugar santísimo no podía entrar nadie, porque eso es algo muy sagrado, y eso representa el cielo durante 1000 años allá con Jesucristo, y luego aquí en la tierra cuando regresemos para vivir en la tierra por toda la eternidad. Eso es muy importante entenderlo. Así que esta es una correlación que lleva desde el altar de sacrificios hasta el lugar santísimo, y en el lugar santísimo encontramos que allá está el testimonio de Dios, el pacto de Dios, su carácter, sus principios, la constitución por el cual murió Jesús para redimir al mundo y conciliar al universo de todo ese caos que se causó cuando inició el pecado por primera vez, allí en el origen del conflicto en el cielo, porque el pecado comenzó en el cielo y después fue trasladado a la tierra. Así que es muy interesante comprender esta correlación del santuario con la historia, con las fiestas, con Apocalipsis, y la relación que lleva entre sí cada uno, para poder expresarlo y enseñarlo a muchas personas que le ha sido complejo entender eso. Así que el Apocalipsis no es nada menos ni nada más que una explicación del santuario. Eso es interesante.